Restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses. Para los ciudadanos estadounidenses, viajar internacionalmente generalmente implica un pasaporte, una visa y el deseo de experimentar otras culturas. Sin embargo, ciertos conflictos geopolíticos, políticas diplomáticas y problemas de seguridad han llevado a restricciones en los viajes a países específicos. Estados Unidos impone limitaciones, advertencias o incluso prohibiciones de viaje a ciertos destinos donde la seguridad, la estabilidad política o las tensiones internacionales presentan riesgos particulares. A continuación, se presenta un análisis detallado de 10 países donde los estadounidenses enfrentan restricciones o prohibiciones de viaje: Corea del Norte, Irán, Cuba, Siria y más. 1. Corea del Norte. La República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, es uno de los países más aislados y herméticos del mundo. Gobernado por un régimen autoritario, Corea del Norte mantiene relaciones tensas con Estados Unidos y muchas otras naciones. El gobierno norcoreano controla estrictamente todos los aspectos de la vida pública, incluida la movilidad de los extranjeros dentro de sus fronteras. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones? En 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una prohibición de viaje para ciudadanos estadounidenses que desearan ingresar a Corea del Norte. Esta prohibición se implementó después del trágico caso de Otto Warmbier, un estudiante universitario estadounidense que fue detenido, supuestamente maltratado y cayó en coma antes de ser devuelto a Estados Unidos, donde falleció poco después. El gobierno estadounidense considera que el riesgo de detención o maltrato por parte de las autoridades norcoreanas sigue siendo alto. Consecuencias de no cumplir con la restricción. Los ciudadanos estadounidenses no pueden ingresar legalmente a Corea del Norte con un pasaporte estadounidense. Violar esta prohibición puede resultar en multas, consecuencias legales e incluso encarcelamiento. Además, Estados Unidos enfatiza que el acceso consular es limitado, lo que hace casi imposible ayudar a ciudadanos detenidos en el país. Excepciones y casos raros. Si bien la mayoría de los estadounidenses tienen prohibido viajar a Corea del Norte, se pueden hacer excepciones en circunstancias limitadas. Periodistas, trabajadores humanitarios y otros profesionales pueden solicitar un pasaporte de validación especial, que el Departamento de Estado de Estados Unidos otorga solo en casos específicos. Aún así, estos viajeros enfrentan estrictas revisiones y mayores riesgos dentro del país. 2. Irán. Irán es un país con una historia rica, paisajes impresionantes y una cultura vibrante. Sin embargo, la relación entre Estados Unidos e Irán ha estado llena de tensiones durante décadas, derivadas de la Revolución iraní de 1979, la crisis de los rehenes y, más recientemente, disputas sobre el programa nuclear iraní. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones? Aunque los ciudadanos estadounidenses no tienen una prohibición absoluta para visitar Irán, viajar allí es altamente restringido y conlleva riesgos significativos. Las tensiones diplomáticas han llevado a advertencias de viaje, especialmente para personas con ascendencia iraní o doble nacionalidad, ya que las autoridades iraníes han detenido a varios estadounidenses bajo acusaciones de espionaje o subversión, muchas veces sin pruebas claras. Proceso de visa y problemas legales. Los ciudadanos estadounidenses que deseen visitar Irán deben pasar por un proceso de visa complicado y, en la mayoría de los casos, deben ser parte de un tour organizado con un guía aprobado. Además, Irán no reconoce la doble nacionalidad, lo que puede poner en peligro a estadounidenses con ascendencia iraní. Posición del gobierno estadounidense. El Departamento de Estado de Estados Unidos aconseja evitar viajar a Irán debido al alto riesgo de detención. La falta de relaciones diplomáticas entre ambos países hace que cualquier problema legal sea aún más complicado. 3. Cuba. Cuba, la isla más grande del Caribe, es conocida por su vibrante música, cultura y paisajes hermosos. Sin embargo, su proximidad a Estados Unidos no ha significado relaciones amistosas. Desde la Revolución cubana en 1959, las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han llevado a décadas de restricciones políticas, económicas y de viaje. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones?
Viajar a Cuba con fines turísticos sigue siendo ilegal para los ciudadanos estadounidenses debido al embargo económico que ha estado en vigor desde 1962. Este embargo tiene como objetivo limitar el apoyo financiero al gobierno cubano por parte de ciudadanos y empresas estadounidenses. Restricciones y cumplimiento. Existen algunas excepciones que permiten a los estadounidenses visitar Cuba, como visitas familiares, actividades educativas, periodismo y proyectos humanitarios. Para viajar, los visitantes deben cumplir con regulaciones estrictas y justificar su estancia bajo una de las 12 categorías permitidas por el gobierno de Estados Unidos. Los viajeros también deben evitar gastar dinero en empresas estatales cubanas y, en su lugar, apoyar negocios privados como restaurantes y alojamientos particulares. No cumplir con estas regulaciones puede resultar en sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cambios en la política de viajes. Las restricciones han variado en los últimos años. Durante la administración de Obama, se flexibilizaron, permitiendo intercambios educativos y culturales. Sin embargo, la administración de Trump restableció muchas restricciones y la administración de Biden ha mantenido un enfoque cauteloso, permitiendo solo vuelos directos a ciertas ciudades cubanas. 4. Siria. Siria es un país con una historia milenaria y una diversidad cultural y religiosa significativa. Sin embargo, desde 2011, ha sido devastado por una guerra civil que ha causado destrucción masiva, millones de desplazados y una crisis humanitaria sin precedentes. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones? Debido al conflicto en curso, la violencia generalizada y la presencia de grupos terroristas, Siria es un destino extremadamente peligroso. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene una advertencia de no viajar para Siria, citando riesgos elevados de terrorismo, disturbios civiles y la falta de seguridad para extranjeros. Riesgos para los viajeros estadounidenses. El colapso de la infraestructura civil y la postura hostil del gobierno sirio hacia Estados Unidos aumentan el peligro. Los viajeros estadounidenses no solo corren el riesgo de quedar atrapados en conflictos violentos, sino que también pueden ser detenidos arbitrariamente por las autoridades sirias. Desde el cierre de la Embajada de Estados Unidos en Damasco en 2012, los ciudadanos estadounidenses que enfrentan problemas en Siria no tienen acceso a asistencia consular. Excepciones humanitarias y periodísticas. Aunque los viajes regulares están prohibidos, algunos trabajadores humanitarios y periodistas pueden recibir permisos especiales. No obstante, incluso con estas autorizaciones, el riesgo sigue siendo extremadamente alto debido a la inseguridad en la región. 5. Venezuela. Venezuela, una nación rica en recursos en América del Sur, ha experimentado una crisis política, económica y social significativa en los últimos años. La hiperinflación, la escasez de bienes esenciales y la crisis humanitaria han obligado a millones de venezolanos a emigrar. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones? Las relaciones políticas entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas, especialmente desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. El gobierno estadounidense no reconoce la legitimidad de Maduro y ha respaldado al líder opositor Juan Guaidó. Como resultado, la Embajada de Estados Unidos en Caracas cerró, dejando a los ciudadanos estadounidenses sin apoyo consular en el país. Riesgos legales y políticos. En los últimos años, ha habido reportes de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela bajo acusaciones de espionaje u otros cargos políticos. El sistema judicial del país está fuertemente influenciado por el gobierno, lo que hace que los juicios justos sean difíciles de obtener para los extranjeros. Advertencias de viaje. Aunque no hay una prohibición total, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido un nivel 4 de advertencia de no viajar debido a los altos riesgos de violencia, delitos y detenciones arbitrarias. 6. Libia. Libia, ubicada en el norte de África, es un país rico en petróleo con una mezcla de culturas árabes y bereberes. Desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011, Libia ha estado sumida en un conflicto interno y una lucha de poder entre diversas facciones. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones? El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una advertencia de no viajar a Libia debido a disturbios civiles, terrorismo,
conflictos armados y la ausencia de un gobierno central estable. Riesgos y consecuencias. Las zonas de conflicto en Libia, especialmente alrededor de Trípoli, Bengasi y el sur del país, son extremadamente peligrosas. La presencia de grupos extremistas como ISIS y Al-Qaeda, así como milicias locales, supone un grave riesgo para los extranjeros. Además, los secuestros y ataques a visitantes son una preocupación constante. Falta de apoyo consular. Dado que Estados Unidos no tiene una embajada en Libia, los ciudadanos estadounidenses no cuentan con apoyo diplomático en caso de emergencias. Excepciones limitadas. Algunas misiones humanitarias y diplomáticas pueden recibir autorización para entrar en Libia, pero estas visitas son extremadamente raras y requieren estrictas medidas de seguridad. 7. Afganistán. Afganistán, un país montañoso en Asia Central, ha enfrentado décadas de conflicto debido a luchas internas e intervenciones militares internacionales. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y sus aliados mantuvieron presencia militar en el país durante 20 años, pero la retirada en 2021 dejó a los talibanes nuevamente en el poder. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones? El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una advertencia de no viajar a Afganistán debido a los riesgos de terrorismo, disturbios civiles y conflictos armados. La situación de seguridad sigue siendo precaria y el gobierno talibán impone estrictas restricciones, lo que representa un peligro para los ciudadanos estadounidenses. Riesgos y consecuencias. Los peligros en Afganistán incluyen ataques terroristas, secuestros y detenciones arbitrarias. Grupos extremistas como ISIS-K y otras facciones insurgentes siguen operando en el país, atacando tanto a nacionales como a extranjeros. Desde el cierre de la Embajada de Estados Unidos en Kabul en 2021, los ciudadanos estadounidenses en Afganistán no tienen acceso a apoyo consular. Excepciones humanitarias y diplomáticas. Algunos trabajadores humanitarios y periodistas pueden recibir permisos para operar en Afganistán, pero enfrentan riesgos extremos debido a la falta de medidas de protección adecuadas. 8. Somalia. Somalia, ubicada en el Cuerno de África, es un país con una mezcla de influencias árabes y africanas. Sin embargo, ha sufrido décadas de guerra civil, conflictos entre clanes y pobreza extrema, lo que ha llevado a una falta de estabilidad gubernamental. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones? El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una advertencia de no viajar para Somalia debido al terrorismo, la piratería, los crímenes violentos y los conflictos en curso. La falta de un gobierno estable y la presencia de grupos extremistas como Al-Shabaab hacen que el país sea extremadamente peligroso. Amenazas específicas. Los estadounidenses enfrentan altos riesgos de ataques terroristas, secuestros y violencia, especialmente en la capital, Mogadiscio. Además, la costa somalí es conocida por la piratería, lo que hace que viajar por mar en la región también sea peligroso. Falta de apoyo diplomático. Sin una embajada estadounidense en Somalia, los ciudadanos de Estados Unidos tienen acceso limitado a asistencia consular en caso de emergencias. Excepciones para misiones humanitarias. Algunas organizaciones humanitarias operan en Somalia con estrictas medidas de seguridad, pero incluso estas precauciones no garantizan protección total en un entorno tan volátil. 9. Myanmar, Birmania. Myanmar, también conocido como Birmania, es un país del sudeste asiático con una rica cultura e historia. Sin embargo, la situación política ha sido extremadamente inestable, especialmente después del golpe militar en febrero de 2021, que resultó en protestas, violencia y represión. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones? Tras la toma del poder por la junta militar, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia de alto nivel contra viajar a Myanmar debido a disturbios civiles, violencia y riesgos de detención arbitraria. Riesgos específicos. La respuesta violenta del gobierno a las protestas y su control estricto sobre la vida pública han creado un entorno hostil para los extranjeros, especialmente para periodistas, activistas y trabajadores humanitarios. Falta de seguridad legal. El sistema judicial en Myanmar está controlado por el gobierno militar, lo que significa que los estadounidenses pueden ser detenidos y juzgados sin garantías legales adecuadas.
Excepciones limitadas. Aunque algunas misiones humanitarias y diplomáticas pueden recibir permiso para operar en Myanmar, estas están bajo estricta vigilancia del gobierno, lo que limita su efectividad. 10. Irak. Irak, ubicado en Medio Oriente, es un país con una historia milenaria, pero en las últimas décadas ha sido escenario de múltiples conflictos, desde la invasión de Estados Unidos en 2003 hasta la lucha contra grupos insurgentes. ¿Por qué los estadounidenses tienen restricciones? El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una advertencia de no viajar a Irak debido a los altos niveles de terrorismo, conflictos armados y riesgo de secuestros. Grupos militantes, incluidas facciones vinculadas a Irán y el Estado Islámico, ISIS, operan activamente en el país y con frecuencia atacan intereses occidentales. Peligros para los estadounidenses. Los ciudadanos estadounidenses en Irak corren el riesgo de ser secuestrados o detenidos arbitrariamente, especialmente si se los percibe como involucrados en actividades políticas o militares. Incluso en ciudades como Bagdad, la seguridad es frágil, y la violencia sectaria sigue siendo una amenaza. Excepciones humanitarias y diplomáticas. Mientras que el turismo no es viable, Irak permite la entrada de personal humanitario, diplomático y militar bajo estrictas medidas de seguridad. La Embajada de Estados Unidos en Bagdad sigue operando, pero con restricciones severas debido a la inestabilidad. Estos 10 países presentan desafíos significativos para los viajeros estadounidenses debido a conflictos geopolíticos, riesgos de seguridad y tensiones diplomáticas. Corea del Norte, Irán, Cuba, Siria y Venezuela tienen relaciones particularmente difíciles con Estados Unidos, lo que ha llevado a restricciones o prohibiciones de viaje. Libia, Afganistán, Somalia, Myanmar e Irak presentan amenazas debido a conflictos internos, terrorismo y falta de estabilidad gubernamental. Ignorar estas advertencias no solo pone en riesgo la seguridad personal, sino que también puede llevar a consecuencias legales al regresar a Estados Unidos. Aunque cada uno de estos países tiene una cultura e historia fascinante, viajar a ellos implica un alto grado de peligro. Antes de planificar un viaje a cualquier destino, es fundamental investigar las advertencias de viaje del Departamento de Estado, comprender los riesgos y tomar decisiones informadas.